soy Sandra Moreno, esto es Reflexiones para el Alma, un programa que enfocamos desde la psicología social, donde tratamos de entender qué nos pasa en las relaciones humanas. Estamos en la página de Facebook y grupo también, Entrenamiento Emocional Argentina, o en el Instagram, @entrenamiento emocional. Hoy vamos a hablar de la teoría del apego, de cómo incide la teoría del apego en nuestra sociedad, en esa sociedad que armamos entre todos nosotros, que no está afuera, que pareciera que está afuera y que nos pasa de costado y que es culpa de un gobierno o de otro. No, la verdad que los gobiernos tienen sus problemas, pero vamos a dejarlos de lado y vamos a hacernos un poco cargo, ¿sí? Vamos a crecer, vamos a ser adultos de esta relación que existe entre todos nosotros, ¿sí? Entonces, la sociedad la armamos entre todos y desde nuestros nacimientos se forman valores. Como les digo siempre, nosotros somos seres biopsicosociales. Bio, porque tenemos una genética y una biología. Psico, por todo lo que nos pasa en nuestra psiquis. Y sociales, porque tenemos que contactarnos indefectiblemente con el otro. Nosotros no podemos estar aislados, de hecho no lo estamos. Entonces, desde nuestros nacimientos, qué importante vamos a ver hoy, la figura de nuestros papás o de las figuras que fueron nuestros vínculos primarios, ¿sí? O lo son, porque ellos nos arman y nos construyen en esa primera infancia, en ese primer momento. Como estuvimos hablando el programa anterior que hicimos de dulas, lo importante que es, que quedó colgado, la hora sagrada. Hoy vamos a hablar de la hora sagrada y vamos a tener dos invitadas que nos van a estar hablando justamente de la teoría del apego y también de la hora sagrada y la importancia que tiene en nosotros. Por supuesto, una de ellas nos va a hablar de la importancia de una buena crianza y qué hacemos nosotros hoy como papás. Bueno, sobre todo esto hay que pensar, ¿no? Pensar mucho porque casi todos somos papás. Si no somos papás estamos educando, ¿sí? Y la tarea de educar es de tantísima importancia, pero de tantísima importancia, que creo que no somos conscientes. Una vez aprendí de una señora que me dijo algo hace muchos años y lo adopté. Lo adopté porque como figura de educación me pareció sumamente clara. Esto me dijo: Sandra, educar es como pagar una hipoteca el resto de tu vida. Quiere decir que tomamos una hipoteca hoy, porque asumimos ser padres, y esa cuota de esa hipoteca la pagás todos los meses de tu vida. Todos, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, del primero, segundo, tercer año, cuarto, cuando tus hijos tienen 15, 20, 25, 40, 60, 70, cuando tus hijos dejás de ser padres. O sea, la verdad es que somos padres y madres toda la vida. Toda la vida pagamos esa cuotita de la hipoteca y la verdad es que si no lo vemos así, no nos sorprendamos de todas estas cosas que vemos en nuestra sociedad, porque mucho tiene que ver con todo esto. Vamos con la teoría del apego. Pareciera que es algo que es raro de escuchar, teoría del apego. Ahora cuando vayan escuchando el programa, se van a dar cuenta que esto es algo que vivimos a diario. La teoría del apego es la teoría que describe la dinámica de largo plazo de las relaciones entre los seres humanos. O sea que no es solamente cuando nace un niño, es a largo plazo. Su principio más importante declara que un recién nacido necesita desarrollar una relación con al menos un cuidador principal para que su desarrollo social y emocional se produzca con normalidad. O sea, que acá lo que está queriendo decir de alguna manera es que si no fuese la mamá, ¿sí?, tiene que ser un cuidador principal. Puede ser la mamá, la abuela, quien cumpla la función en ese momento, para que se desarrolle el individuo
social y emocionalmente con normalidad. John Bowlby, que es el más grande psiquiatra infantil del siglo XX, fue el creador de la teoría del apego y nos dice que la relación afectiva, el apego con otra persona, es una necesidad básica del ser humano, tan básica como la alimentación. Justamente por esto que les decía antes, somos seres biopsicosociales. Nos alimentamos, pero también necesitamos de la parte social, psicológica y este apego para poder desarrollarnos sanamente. En cambio, fíjense que contradictorio, pero bueno, son diferentes personajes de la psicología. Freud no creía eso, porque lo ve desde otro lugar, Freud, y es respetable para quienes crean en esa corriente. Freud decía que si el niño llama por la mamá, es solamente por un impulso secundario, porque ella es la que le da normalmente de comer, entonces la cercanía del alimento la asocia el bebé con la presencia de la mamá. Dice algo así como que al tanto tenerla cerca, y siendo ella la que le da el alimento, el roce trae el cariño y el niño por propiedad transitiva quiere a su mamá, por esa necesidad cubierta de que le acercó el alimento, ¿sí? O sea que Freud lo ve como una necesidad secundaria. En cambio, Bowlby, que es el creador de la teoría del apego, lo muestra como una necesidad primaria, ¿sí? Dice que tanto necesita un niño estar con su mamá como la comida. Y que en el caso de un adulto, porque justamente se desarrolla en el transcurso de su vida, en el desarrollo de un adulto, tanto necesita la parte sexual como estar con una persona amada. No tiene que ser necesariamente con su mamá el nexo del bebé, sino con la figura de apego primaria. Digamos que Bowlby define que hay una sola figura de apego primaria a partir de la cual vienen las siguientes figuras de apego, o sea, las figuras secundarias, y estamos hablando de parejas, amigos, vecinos y demás, ¿sí? Bueno, vamos a invitar en un ratito a María de los Ángeles, que es una dula que nos va a hablar de la hora sagrada, algo que pareciera, wow, hora sagrada, nunca escuché de qué se trata, qué tendrá que ver con esto del apego del nacimiento, de lo que nos pasa emocionalmente como seres humanos. La relación que tiene esto que llamamos hora sagrada, que es los primeros minutos en realidad, que está afuera del útero el bebé, tiene estrecha relación con el apego futuro, inmediato y futuro entre bebé y mamá. Hay estudios que comprueban que los bebés que han sido separados tempranamente, que no ha sido respetada este tiempo, han estado más desregulados, irritables, que aquellos que han tenido este contacto precoz con su madre. A su vez, las madres se han mostrado más involucradas afectivamente con ellos. A ver, esto no sucede en todos los casos, en el 100% de los nacimientos, donde comúnmente, mayormente en las cesáreas, se saca al bebé de la panza, se lo lleva a los controles y no se lo permite, en muchos lugares aún no se lo permite que la mamá tenga ese contacto. No sucede en todas las veces, pero en la mayoría de los casos en este estudio ha sucedido. Esto que vos hablabas de las cuestiones de las hormonas, Michel Odent denomina la oxitocina como la hormona del amor, porque es aquella que se concentra, tiene su mayor pico de concentración inmediatamente después del nacimiento, que es segregada tanto por la mujer en el momento del parto como en el bebé justo antes del momento de que se inicie el trabajo de parto. También la oxitocina está presente en la leche materna y se aumenta su nivel cuando la mamá oye que el llanto de su bebé. También tenemos la endorfina,
que es liberada por el bebé durante ese nacimiento. Y también tenemos la adrenalina, que es la hormona de emergencia, que tanto la mamá como el bebé tienen picos elevados durante las últimas contracciones, de manera tal que le permita a la madre estar alerta cuando su bebé nace. Es como que yo, mamá naturaleza, estoy alerta esperando a que nazca mi cría para ver qué sucede. Entonces se segrega esa hormona. Entonces, si como cualquier animal nace mi bebé y no lo encuentro, es como que gracias a la adrenalina me pongo alerta esperando encontrarlo. Si no lo encuentro, entro en desesperación, digamos, biológicamente. Por eso la importancia de que se tenga ese contacto con el bebé inmediato, se pueda respetar esa hora sagrada que trae beneficios también para la lactancia, porque como decía, la oxitocina está presente en pequeñas cantidades en la leche materna. Bueno, esto de la hora sagrada favorece la lactancia materna precoz y prolongada. ¿Cómo ves vos ese apego necesario en esa hora sagrada y en el transcurso de los primeros años de vida de un niño? ¿Cómo influye socialmente en el caso de que esté o de que no esté respetada esa hora sagrada y ese apego necesario en el primer tiempo de vida? Sí, Sandra, bien decís, estamos perfectamente programados para parir como madres de manera tan natural, y nuestras crías para nacer estamos perfectamente conectados, y la ciencia, si bien sus avances interfieren positivamente para salvar vidas, estamos en una época donde se está llevando todo al extremo y están interfiriendo demasiado, de tal forma de que no se respeta este tiempo entre mamá y bebé, que es tan importante para el apego futuro. Los primeros años de vida para el bebé son muy importantes para que se pueda desarrollar como una persona mayor en el futuro, una persona segura, confiada de sí misma, con sus emociones bien en su lugar, llamémosle bien ubicados. Y es muy importante que podamos comprender esto, que también Michel Odent dice: si cambiamos la forma de nacer podemos cambiar la paz, digamos, en el mundo, porque simplemente con poder respetar estas cuestiones, poder dejar que su mamá reconozca a su bebé, que le dé el amor que el bebé necesita, que lo atienda cuando el bebé necesita, podemos hacer una persona en el futuro, una persona segura, como te digo, estable con sus emociones, que se pueda regular, que pueda poder en un futuro, no sé, si es mujer, ser madre del mismo modo que la han tratado a ella. Si va a ser padre, que pueda tratar con el mismo respeto a sus hijos y por supuesto con sus pares. Creo que sería muy positivo que esto se pueda llevar adelante, que todos lo puedan conocer, madres, equipos médicos, que lo puedan respetar, para poder, sería creo que un primer paso para poder cambiar un poquito este mundo tan convulsionado que tenemos hoy en día y tan cargado de conflictos. María Los Ángeles habla de la frase de Michel Odent de: si cambiamos la forma de nacer, cambiamos la paz en el mundo. ¡Wow! ¡Qué frase! Porque aparte esta frase no sale de cualquier persona. ¿Quién es Michel Odent? Michel Odent es un obstetra hiper reconocido en el mundo y cirujano de 86 años que ha hecho grandísimo aporte en las últimas décadas al mundo de la obstetricia, ¿sí? Y es como revolucionario, ¿sí? Echa a los padres de la sala de parto, dice que la hora de parir de las mujeres deben estar solas y en penumbras,
La verdad es como que es controvertido. Michel Oden es un obstetra francés altamente escuchado por la comunidad médica, aunque no siempre le guste lo que tiene para decir, porque no dice cosas que les gusta a todo el mundo, ¿sí? Michel Oden está radicado en Londres desde hace 31 años y en pareja con una argentina, y de alguna manera está en Londres, en un coqueto barrio, donde es muy gracioso escucharlo o leerlo, porque anoté frases de él como: un día compré una pequeña pileta de jardín y la coloqué en la sala de partos. Eso dice Michel Oden. Para Michel Oden se trata de un pequeño detalle del que se ha hecho un gran tema, porque él no lo ve como importante, pero si lo es totalmente revelador. Dice Michel Oden, había que encontrar la manera de relajar a aquellas mujeres que se estresaban con los dolores de las contracciones y por ello no seguían el proceso natural de dilatación. Según Michel Oden, las mujeres suelen dar a luz en ambientes que no se les permite que su sistema sea natural de protección contra el dolor. Entonces, de alguna manera, dice, es a partir de esto que pensé que la inmersión en el agua, a la misma temperatura que el cuerpo, haría que no tengamos que utilizar drogas para paliar el dolor. Esto es lo que hablaba María de los Ángeles recién, de las diferentes hormonas, y sabemos, porque lo hemos hablado en el programa anterior, que existen hormonas como la oxitocina, que el bebé la segrega solito y es como que da la orden para que comience el trabajo de parto, pero que la mamá también empieza a alargarla y, lamentablemente, a veces, desde el exterior, se les introduce oxitocina sintética que no genera lo mismo, ¿sí? Convengamos en que todo este proceso tiene grandísima parte natural, con lo cual está bueno poder entender todo esto. ¿Para qué? Para poder ofrecerles mejores caminos al nacimiento. No obstante eso, a mí me parece muy, muy, muy importante esto que resaltamos con María de los Ángeles, el tema que el efecto de la hora sagrada aplica para ese momento y para el resto de nuestras vidas. Para el resto de nuestras vidas implica la constitución de esta sociedad. Hay un pediatra muy conocido en España que conversamos con nuestra otra invitada, Mariana. Se llama el doctor Carlos González. En España, González es muy conocido y habla muchísimo del apego. Y cuenta que, según Bowlby, el creador de la teoría del apego, que la calidad de ese vínculo del apego primario afectará a todos los siguientes vínculos en la vida de César. O sea que no es poca cosa, porque le prestamos atención al comienzo, pero ese comienzo es para toda la vida. De hecho, sabemos, dice el doctor Carlos González, que las mujeres maltratadas fueron niñas maltratadas. Y también que la mayoría de los hombres maltratadores fueron niños maltratados. También Bowlby trabajó muchos años con la rehabilitación de delincuentes juveniles, basándose justamente en esa experiencia de los niños maltratados, y de esa forma es como que hoy en nuestra sociedad sería tantísimo importante que se tenga en cuenta todos estos estudios, porque esta gente no es una improvisada, armaron teorías de esto, y teorías que, si no lo tenemos en claro, nos están jorobando nuestra sociedad actual, ¿sí? Dice el doctor Carlos González que la privación absoluta determina otros efectos de mayor alcance en el desarrollo del carácter del ser humano. Hasta pueden llegar a invalidar su capacidad de adaptación a la sociedad. Y dice, si fijamos nuestra atención principalmente en el desarrollo de las relaciones del niño con su mamá y su papá, aparecerán en nuestra vida datos de mucha mayor precisión y se aclarará mucho de lo que parecía difícil de entender en los orígenes de perturbaciones mentales. ¿Qué nos hace acordar?
nos hace acordar como que lo que estamos viviendo día a día. Entonces, ¿cuánto como papás tenemos que ver en todo esto? ¿Cuánto incidimos en esta sociedad que construimos nosotros? Nosotros construimos esta sociedad, no la construyen otras personas, las construimos nosotros, sin ninguna duda. El concepto de apego hace referencia a los vínculos emocionales que la gente forma con otras personas a lo largo de su vida. Primero con sus progenitores y después con amigos, parejas, compañeros, hijos. El doctor Bowlby estudió 44 niños que estaban institucionalizados por robo. Y coincidentemente, en todos esos casos, había evidencias de experiencias previas de abuso y maltrato por parte de los progenitores. Vieron que hablábamos la semana pasada, o la anterior, de que los abusos, por lo general, y lo estamos viendo lamentablemente en montones de programas periodísticos hoy, se habla muchísimo de la situación vivida intrafamiliarmente. En el 88, el doctor Bowlby afirmaba que la capacidad de resiliencia, un término que hemos aprendido en programas anteriores, frente a eventos estresantes que ocurren en un niño, es influida por el patrón de apego o el vínculo que los individuos desarrollan durante el primer año de vida con el cuidador. Generalmente es la mamá, aunque puede ser otra persona, ¿sí? Bueno, con relación a la teoría del apego, vamos a hablar con Mariana, que es consultora en porteo económico y en crianza respetuosa, que ella fue con la que estuve hablando del pediatra Carlos González de España, que habla permanentemente de la teoría del apego. Entonces, fíjense que hablamos con Mariana justamente de diferentes experimentos que se hacen en el mundo en función de esta teoría y de cómo incide el apego bien entendido o mal entendido hacia el niño desde el comienzo de su vida hacia su futuro, hacia cuando es adulto. ¿Qué función importantísima tenemos como papás? Contame un poquito cómo ves vos, desde la formación que estás haciendo y desde el dulaje, la teoría del apego aplicada a cada ser en su inicio, en su etapa inicial, y en cómo vamos desarrollando el apego en nuestra vida. Buenas noches, mi nombre es Mariana, tengo 35 años, soy mamá de Francisco de casi 20 meses. Con la llegada de Fran empezamos a buscar de qué manera queríamos criarlo y encontramos esta, que es la crianza respetuosa, ¿sí? Me formé como consultora en porteo ergonómico, Dula, y actualmente estoy haciendo la formación como asesora en crianza respetuosa. El apego es sumamente importante en la vida del ser humano, ya que cuando nacemos venimos de estar alojados en el mejor lugar que pueda existir, que es el vientre materno, donde no existe la soledad, el frío o el calor, no pasábamos hambre, y cuando salimos necesitamos lo mismo. Si el bebé no sabe que estando en una cuna, en un departamento, está cuidado, necesita los brazos de su mamá, necesita contacto, sentir su olor. Por eso lloran cuando están en la cuna o los dejamos en un cochecito. No es porque tengan algo, sino que ellos necesitan estar en brazos, necesitan contacto, ¿sí? Bowlby describe 4 tipos de apego. El apego seguro, que es el ideal, donde el niño sabe que su cuidador no va a fallarle, se siente querido, contenido, valorado, tiene un comportamiento activo, se maneja de manera confiada, explora. El 2 es el apego ansioso. El niño no confía en sus cuidadores y vive con una sensación constante de inseguridad. El 3 es el apego evitativo, es aquel donde el niño sabe que no puede contar con sus cuidadores. Y el 4 es una mezcla entre el apego ansioso y el evitativo, que es un apego desorganizado. Estos niños tienen conductas explosivas y una gran dificultad para entenderse con sus cuidadores. Por eso es que es tan importante que desde que nace el bebé se sienta contenido, cuidado, y quiere un vínculo de apego seguro con sus cuidadores. Carlos González es un pediatra español muy conocido por hablar siempre de la importancia del apego y la crianza respetuosa. Cuando hablamos de crianza respetuosa, básicamente hablamos de respeto, de tratar al niño, ¿sí?, como el ser humano que es, de igual a igual, de explicarle las cosas de manera que él las pueda entender,
de poner en palabras las emociones que está atravesando, ¿sí? Ayudarla a gestionarlas, ¿sí? Sin gritos, sin golpes. Y la crianza respetuosa nos obliga a los adultos a buscar herramientas para poder acompañar cada etapa y acompañarlos de la mejor manera posible. Es importante que manejemos la empatía y las respuestas sensibles. Y como dulas me parece muy positivo que contemos con información para poder brindarles a estos nuevos papás, ¿sí? Que nacen junto a sus bebés, darle herramientas, ¿sí? Es importante que el adulto referente mantenga una coherencia entre lo que hace y lo que dice. Danos tu idea de cómo vos crees que incide esos diferentes tipos de apego, fundamentalmente los no dedicados al niño, en su futuro. Más que nada porque sabemos que Bowley estuvo trabajando con delincuentes juveniles en la reinserción en la sociedad. Entonces, quería tener tu visión en función de eso. Sobre lo que es la teoría del apego podemos encontrar muchísimos estudios. Hay uno que es de 1970 aproximadamente, que se llama el experimento Harlow, y consiste en poner dos monas de alambre, una con una mamadera y la otra que está forrada en algo que simule ser una mona real. Lo que notaron con este estudio es que el monito pasaba la mayor parte del tiempo sobre la mona forrada y se dirigía a la mona que tenía la mamadera únicamente para alimentarse. ¿Sí? Con esto demuestran la importancia del apego, ¿sí? De un apego seguro. El apego puede influir en nuestra vida de manera positiva o negativa. Si cuando sos chico recibís contención, te brindan atención, consuelo, respeto y empatía, lo más probable es que cuando seas un adulto te manejes de esta manera, ¿no? Uno transmite lo que recibe, ¿sí? Lo que conoce, lo que recibió. En cambio, si recibiste malos tratos, si nadie te contuvo, no supieron explicarte qué emociones estabas atravesando, si no recibiste amor y atención, de adulto vas a manejarte de ese modo, ¿sí? O sea, porque es lo que conoces. Formar un vínculo de apego seguro es muy importante. Nosotros como padres tenemos que pensar qué clase de hijos queremos criar. Podemos desde nuestro lugar hacer un cambio, ¿sí? Y es tan importante como dar amor y contención. Me pasa mucho de escuchar decir, a mí me criaron de tal forma y no me pasó nada. Me dieron un golpe y no me pasó nada. Y la verdad que yo me pregunto si no te pasó nada, ¿sí? O si volvieras a ser chico y pensaras, no sé, si te caías jugando, te golpeabas, ¿qué hubieras preferido? Que venga alguien y te rete, te diga te avisé, lo seguiste haciendo, o alguien que venga, te abrace, te dé un beso, te contenga, ¿sí? Consuelo. Creo que es necesario saber que al día de hoy se puede afirmar con seguridad que el vínculo en cuidar ese primer momento produce un montón de cambios en el futuro, ¿sí? Si los podemos hacer, que creo que todos como papás lo podemos hacer, evitamos situaciones complicadas a futuro de ese hombre, de ese niño que se va a transformar en hombre. Este vínculo que se forma durante el primer año de vida tiene repercusiones futuras y su interrupción es realmente grave. Es necesario que los servicios públicos, ¿no? Y las instituciones de acá, de allá, de toda Argentina, de todo el mundo, se hagan como cargo, ¿sí? Y tomen en cuenta la existencia de la investigación científica, porque está actualizada y es real. Es una investigación hecha en el campo donde pasan las cosas y donde si hoy estamos cansados de prender la tele y escuchar violaciones, secuestros, drogadictos, esto, el otro, adictos a esto, al otro, las situaciones que se generan después de esas problemáticas psíquicas, psiquiátricas, emocionales. Eso no quiero decir que siempre se hubiera evitado, pero qué gran porcentaje, si de niños hubieran estado cuidados de manera diferente, a la hora de delinquir, cuánto de lo primario estaría pesando. ¿Se entiende?
gente lo que digo, los pediatras a menudo están ocupados con la salud de los niños, ¿sí? No digo que esté mal, pero suelen dejar de lado aspectos tan importantes como la actitud materna hacia el niño. No es tan importante que le dé o no le dé la leche, o que el peso, o cuestiones muy pediátricas, como la actitud materna hacia el niño, fortalecer ese vínculo. Porque esa influencia le va a dar futuro a ese niño que se va a convertir en hombre. Y por este motivo me parece de vital importancia poder incluir en la formación pediátrica el concepto de la diada madre-niño, y desde allí poder trabajar los problemas relacionados a la salud y el comportamiento de los niños. Sabemos que el índice de problemas de conducta y el síndrome de déficit atencional, lo sé como acompañante terapéutico y cualquier acompañante que esté escuchando el programa va a sentir conmigo, este tipo de problemáticas de conducta y síndrome de atención han aumentado considerablemente en los últimos años. Pensemos que hace 20 años no se les otorgaba un certificado de discapacidad. Hoy sí. Hoy estamos las acompañantes terapéuticos en las escuelas cuidando a estos niños con estas problemáticas que muchas veces vienen en la genética y muchas son amplificadas por situaciones serias emocionales que se viven en el seno familiar. La delincuencia juvenil y la drogadicción son cada vez más frecuentes a corta edad, lo sabemos todos, lo que está en relación al abandono por parte de los papás. Y considerando las ideas del doctor Bowlby, en los años 60 hasta nuestros días, o sea que hace aproximadamente 50 años, están más vigentes que nunca, con lo cual, si todo esto que vio Bowlby y creó una teoría, la teoría del apego, aún hoy, en estos días, están más vigentes que nunca, y bueno, señores, gobierno, instituciones, Senado, pediatras, todos los que tienen que ver con la educación, me aparecen imágenes en la cabeza, dije educación y se me aparecen imágenes de sindicatos y demás. Por favor, prestemos atención a todos estas investigaciones científicas, porque no son hechas por casualidad. Y a los papás, perdón, no se enojen conmigo, pero les quiero mandar el mensajito de como papás entender que nuestros hijos de grandes pueden ser otras personas, ¿sí? Que tienen otras ideas, otras intenciones, otros gustos, que probablemente no sean los nuestros. Pero que de niños, hoy, sácale la tablet, tanta tablet, play, celulares, y sumale el apego, porque eso lo va a construir, lo construye seguro como persona. Soy Sandra Moreno, esto fue Reflexiones para el Alma, un programa donde tratamos de vivir mejor, eso creemos e intentamos cada día, enfocado desde la psicología social. Y como siempre, a esta hora, ¡que viva la vida, señores! ¡Chau! Hasta el próximo programa.